Más intervenciones, señor Gil, ¿tiene usted la palabra? No. Señor Puerto, tiene usted la palabra. De igual manera, desde el Partido Socialista vamos a votar también en contra de este punto por razones que ya quedaron expuestas también en la Junta de Portavoces. Decía usted, señor Romero, que no se plantearon propuestas encima de la mesa. Yo recuerdo la última Junta de Portavoces en la que usted directamente me preguntó si teníamos alguna propuesta en este punto y mi respuesta fue precisamente pues muy similar a la que ya he anunciado en el punto anterior a la hora de razonar mi voto en contra. Una cosa es actualizar conceptos económicos, incluso conceptos de salarios cada 4 años, hacer una subida lógica de sentido común correspondiente a la situación actual, tanto del ayuntamiento como de la sociedad, pero otra cosa muy diferente es una subida básicamente lineal para el equipo de gobierno de un 25%. De casi un 25 para algunos concejales y de más de un 26 para el alcalde. Nosotros, como hemos dicho antes, reconocemos esa transparencia a la hora de ofrecer las propuestas. Reconocemos también, en el caso de la media liberación por grupo, que no se trata de una propuesta descabellada y que verdaderamente facilita el trabajo el trabajo y la labor, mejor dicho, de la oposición y como tal lo hemos reconocido en las diferentes juntas de portavoces que hemos mantenido, pero sí es una cuestión de cifras y es una cuestión de porcentaje. Una cosa es la intencionalidad en diferentes propuestas y diferentes medidas y otra cosa es después la aplicación práctica. Como he dicho antes, teniendo en cuenta la situación de este ayuntamiento, teniendo en cuenta lo que ustedes han predicado durante tantos años en la oposición y estos primeros 4 años de gobierno y teniendo en cuenta también la situación actual de la plantilla de trabajadores de esta corporación, vemos absolutamente abusiva toda subida que sea y que vaya más allá de un 8% en cualquier concepto económico, tanto la asignación de grupos que hemos votado en el pleno en el punto anterior, como por ejemplo podía ser esta, o como puede ser cualquier concepto económico que competa a este ayuntamiento y a esta corporación. De ahí nuestro voto en contra, que ya he razonado en parte en el punto anterior y también en este. Y volver a recordar, usted que decía que no se ponían propuestas y no se habían puesto propuestas, recordarle esa pregunta directa que usted me hacía en la Junta de Portavoces, que encontró una respuesta por parte de este portavoz. Muchas gracias. Señora Concha, tiene usted la palabra. Bien. Aquí 2 cuestiones básicas que habría que justificar. Entiendo que ahora mismo todas las miradas tienen que estar puestas en este grupo por la medida. Nosotros las justificamos. Hay 2 cuestiones importantes, 2 novedades importantes. Una es la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones públicas, que es la que determina cuáles son los sueldos que tienen que tener los concejales, así como todo el tema del personal eventual y demás. Y luego otra cuestión importante también es la situación de partida. Nosotros nos comprometimos en el año 2011 a bajarnos el sueldo considerablemente y creo que no hay ningún ayuntamiento en la provincia, ninguno, ni de los que han salido ni los que entran, que cobren lo que cobra un concejal en este ayuntamiento. Por poner más antecedentes, nosotros, en el ánimo ese que hay de llevarnos bien, podíamos haber tirado de histórico bastante sorprendente, de haber tirado de la última legislatura del Partido Socialista y haber expuesto las nóminas de los concejales y alcaldes. Y no hemos querido eso. Lo único que estamos intentando justificar es, somos el único ayuntamiento de la provincia a día de hoy, después de 5 o 6 ayuntamientos que han hecho su plena organización, el único que estaba en esa media y que con esta medida nos ponemos al nivel que están todos los concejales de todas las corporaciones. Y además, en el caso nuestro, yo se lo he explicado muchas veces, nosotros somos un todo incluido. Ya le he explicado muchas veces que nuestro nivel de gasto a la corporación es 0, ni coches ni nada, 0. Entonces, todavía nosotros seríamos mucho más rentables que muchos concejales. Si usted se mira a los concejales que han tomado posesión de sus cargos, como digo, Sanlúcar, Arco, nadie se ha tocado el sueldo. Y mire usted los sueldos que tienen. Y también me sorprende muchísimo cuando hablamos de Podemos, Gademos y todas estas historias, que se llenan la boca de demagogia. ¿Usted ha leído en Puerto Real cuánto gana un concejal de Podemos? No lo anda por mirarlo. ¿Usted ha mirado cuánto gana lo de Ganemos? Tampoco creo que lo ha mirado nadie, no se ha preocupado. ¿Usted sabe lo que significa? Porque también tenemos la misma vara de medir.
el sueldo mínimo interprofesional lo multiplicamos por 3. Multipliquen ustedes el sueldo mínimo en neto, multiplíquenlo por 14 pagas y ajusten cuánto es en bruto. Entonces, nosotros no podemos tener el mismo sueldo que los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿Hay algún ayuntamiento que gane lo que ganan estos concejales? En el campo de Gibraltar no hay concejales que tengan el sueldo que teníamos anteriormente. Tienen ustedes sueldos de concejales muy por encima de los nuestros todavía y de alcaldes todavía en la provincia, con ayuntamientos con verdaderos dramas en comparación con el nuestro. Y ninguno de ellos ha dejado de percibir su sueldo y, como digo, en el caso de ellos, con emolumentos mucho más altos incluso que los nuestros. Entonces, no entendemos también cuando tenemos un histórico donde todavía está muy por debajo de lo que se gastaba en personal en el gasto de la corporación en el año, por ejemplo, 2007. Y cuando además hay una ley que es la que pone en orden esta situación y que te dice que de los concejales que están dedicados en función exclusiva tendrán un tope de 55.000 euros y lo dejamos muy por debajo. Es que no encuentro argumentos, sí. ¿Por qué nosotros no? ¿Y el resto sí? No lo entiendo. ¿Qué justificación? ¿Social? ¿Ustedes han visto los ayuntamientos que han entrado a gobernar lo suyo, lo de su partido? En la situación que están algunos. Un alcalde de su partido, del Partido Socialista, que ha dicho que va a tener que despedir personal, aunque sea una medida antipopular, pero no se ha tocado el sueldo. Y lo decía esta mañana en prensa. O tenemos ayuntamientos como el de La Línea, que hemos gobernado solo también, y mi compañero tiene un sueldo bastante más importante que el nuestro, se ha ido con 3 nóminas. Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Que antes se pagaba menos y antes se pagaba mucho más? Sí, seguimos muy por debajo de esa tabla. Esa es la explicación que no entendemos. Nosotros, ¿por qué sí y el resto no? No lo entendemos. Y hemos pensado desde el primer momento que somos concejales con los mismos derechos que el resto de concejales, que desempeñamos nuestra labor, creo que lo hacemos además bien. De hecho, los resultados electorales son los que son y creo que nos han apoyado en nuestro trabajo y entendemos que lo único que pedimos es lo mismo que cualquier otro concejal. Vamos a seguir por debajo de otros concejales porque no es muy difícil ir a una reunión, y yo se lo expliqué en la Junta de Portavoces, donde todo el mundo va con el chofer oficial, sea de la delegación que sea, hasta de la de deporte, con su chofer, y tú vas con tu coche y te miran hasta raro diciendo este es el Mindundi que viene en su coche, porque como no llevas coche del ayuntamiento y no llevas chofer, aún así vamos a seguir en las mismas condiciones que estamos. Vamos a intentar hacer, como mucho siempre, un todo incluido donde nuestro sueldo pues contribuiremos a todas esas causas que podamos en nuestra medida de ayuntamiento. No pasar gastos, pasar el mínimo posible si en el caso de que alguien tenga que pasarlo, etcétera. Quiero también recalcar algunas cuestiones importantes y sin entrar en sueldo. Tenemos sueldo de, por ejemplo, en este ayuntamiento vamos a tener sueldo en torno, creo que son 6 sueldos en concreto que van a estar por encima del alcalde, aún así, y el alcalde es la persona que mayor responsabilidad tiene el ayuntamiento, y van a haber 6 personas con más sueldo que el alcalde. Creo que están en torno a los 20 o 20 y pico los trabajadores municipales que van a tener más sueldo, más remuneración, más sueldo que concejales, empleados municipales. Y si nos comparamos con otras administraciones, si queremos vernos con otras administraciones, si entramos en comparaciones con la propia mancomunidad o con los directores directivos de Argisa, aún así, a pesar de la responsabilidad que se concede a un ayuntamiento, estamos muy, pero que muy por debajo. Entonces entendemos que es una medida que puede parecer antipopular, pero creo que es razonable. Nosotros ya hemos demostrado con nuestro esfuerzo lo que hemos sido capaces de durante 4 años. No hay ningún ayuntamiento, pero no de la provincia, que pueden mirar en Andalucía, que haya hecho el esfuerzo que hemos hecho nosotros. Y desde luego, ni incluso ahora que han entrado Podemos, Ganemos, Equo, etcétera, han hecho tampoco lo mismo. Las únicas tres personas que ustedes pueden encontrar que han hecho un gesto son Cádiz, Barcelona y Madrid con la alcaldía. Y entiendo modestamente que tiene un hándicap importante, o que tiene una cuestión importante por detrás, y es una cuestión de publicidad. Sí, estamos afrontando unas elecciones. Entonces, un momento. Yo no sé lo que ustedes entienden por silencio y respeto. Por favor, cállense. Que no les gusta lo que está diciendo el señor Conchel, pues se tienen que aguantar, porque es que él tiene la palabra y él que tiene que hablar. Lo mismo que han hablado otros portavoces y no han interrumpido ustedes. Sí, háganle favor, por respeto a este pueblo, porque estamos los representantes de él aquí, sí, hagan ustedes el favor de mantener silencio y comportarse. ¿Puede usted continuar? Como decía, la sensación que tenemos es de que es una medida populista, porque luego no se traslada al resto de la corporación. Sí, son los 3 cabezas de gobierno los que sí asumen ese recorte, pero no, como digo antes, no lo hacen el resto de concejales, donde, como digo, también hay una gran polémica ahora en esos ayuntamientos, porque ustedes verán en la prensa, si la ven, que
que era neto o líquido. Parece que no, que eran líquidos los sueldos y están en torno, como estaba diciendo, la media es unos 1.900, 2.000 euros de cualquiera. Si eso lo traspolan ustedes a sueldo bruto, le darán que las cantidades son las mismas de las que estamos hablando. Yo creo que tan solo hay una formación que está en 35.000 euros y creo que es, no sé si en Puerto Santa María o no sé dónde. Pero el resto, exactamente iguales, nada más. Hay un segundo turno de intervenciones. Señor Castillo, tiene usted la palabra. Sí. Aquí se juega mucho con el de 3 salarios mínimos, ¿no? Yo le he dicho 45.000 euros al año en bruto. No estoy hablando de salarios mínimos interprofesionales. Y estoy hablando de las 3 ciudades más grandes de España. No estoy hablando de la provincia. Entonces, para que hagamos la doble vara de medir, ¿no? Después, me parece bien su argumento, pero entonces también vosotros hacéis doble vara de medir. ¿Por qué? Porque mientras por un lado se acusa al resto de partidos de que cobran mucho, tienen coches oficiales, etcétera, etcétera, por otro lado ahora mismo están diciendo que es que nosotros queremos ser igual que ellos. O sea que para meternos con ellos para ganar réditos políticos, sí vale. Pero ahora nos estás diciendo que queremos ser igual que ellos, porque si ellos tienen eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a tener? Nosotros creemos que la subida es desproporcionada. La ley te lo permite, correcto. La ley te da un mínimo y un máximo. Y ahí tú ya te vas moviendo. La ley no te dice que el alcalde te gana 52.000 euros, ni 55.000 euros, ni 54. Te pone un máximo y un mínimo. En la campaña, y yo tengo aquí medidas como mantendremos el control de los gastos públicos y evitaremos la generación de gastos abusivos, superfluos e innecesarios protagonistas del pasado de los gobiernos del PSOE en los barrios. Me parece muy bien. Y la gente de los barrios votó eso, porque ustedes ganaron. Pero ahora usted dígale a la gente que le votó que es que, bueno, como ya no tenemos unas elecciones, no lo tenemos hasta dentro de 4 años, ya no pasa nada. Parece que los que se van a el sueldo es porque tienen unas elecciones dentro de 4 años. Nosotros, como ya no lo tenemos, pues no pasa nada. Y esto estoy hablando de su programa, yo no me estoy yendo a ningún otro lugar. O el Partido Andalucista, medida 56, en el gobierno del Ayuntamiento de los Barrios, continuará con la reducción del gasto público que se produjo al inicio de la toma de posesión del gobierno andalucista en junio de 2011 y la segunda parte respetará la normativa vigente, etcétera, etcétera. Correcto. Pero, hombre, yo que se suban los salarios no veo que sea reducción del gasto público. A mí usted me lo explica y yo me quedo más tranquilo. Estamos hablando de 127.000 euros anuales en el capítulo 1, en el capítulo de gasto de personal. Mientras que por otro lado se está diciendo que no se pueden acatar sentencias, que hay que reducir el gasto en ese capítulo porque no hay dinero. Entonces, dinero para una cosa y para otra no. A mí que me lo explique. Y sí, que ganemos, hay que ver ganemos, hay que ver levantemos. La cosa es decir muchos nombres en batiburrillo, decimos lo de 3 salarios mínimos interprofesionales y ya queda estupendo. Pero ¿qué pasa? A uno le podemos acusar una cosa y nosotros, si hacemos lo mismo, es porque nos estamos poniendo al mismo nivel. La misma vara. Si queremos ser igual que ellos, tendremos que acostumbrarnos a que nos miren con la misma vara. Si queremos ser distintos, no podemos hacer lo mismo que hacen el resto de partidos, ¿no? Muchas gracias. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Hombre, señor Alconchel, la verdad es que, en primer lugar, por una de las primeras afirmaciones que ha dicho, la ley no marca el sueldo que deben de cobrar, marca el tope salarial que debe cobrar cualquier representante de un municipio que esté en una población entre 20 y 50.000 habitantes. Y ustedes pretenden que nosotros aprobemos una subida de esos conceptos para que en algunos casos se llegue al 95% del tope que marca la ley para un municipio de hasta 50.000 habitantes. Es decir, que para un municipio que puede ser incluso el doble de grande del Ayuntamiento de los Barrios, haya salarios del equipo de gobierno que sean de un 95% del tope que marca la ley. Eso es así. Nos parece una medida, como hemos dicho, abusiva y nos parece un incremento abusivo, que se sale de la lógica, que se sale del sentido común y que se sale de los parámetros que este grupo puede
concederles, puede aprobarles y puede llegar incluso a estar de acuerdo con lo que plantean. Excede y muchísimo. Usted se pone a hablar ahora de lo que gana un concejal de Podemos, de Puerto Real o de Coria del Río, no lo sé. Estamos hablando del Ayuntamiento de los Barrios, estamos hablando de nuestro pueblo y estamos hablando de nuestra corporación y de nuestro equipo de gobierno. Como he dicho, reconociendo otros aspectos que valoramos y en los que incluso podemos estar hasta de acuerdo de todos y cada uno de los puntos que estamos tratando en este pleno, en este punto y concretamente en ese incremento de la partida económica destinada a la retribución de los concejales con una liberación en la primera Junta de Portavoces, ya desde el Partido Socialista manifestamos nuestra postura. Usted dice que es que en estos 4 años usted dice que han cobrado muy poco. Yo fui el primero en reconocérselo, que es cierto que en estos 4 años no han tenido unos sueldos ni muchísimo menos exagerados comparados, como usted dice, con otras localidades o comparados con la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hombre, han cobrado lo que ustedes dijeron y lo que ustedes quisieron cobrar hace 4 años. No se pueden quejar de lo que ustedes mismos decidieron. Es que como no utilizamos coche oficial, tenemos muchos gastos. Mire usted, no tienen coche oficial porque ustedes decidieron no tenerlo. Ha sido una decisión suya, con lo cual no se queje si se le perjudican decisiones que ustedes mismos han tomado, porque con los incrementos que están planteando, pues en 2 o 3 meses tendrían dinero suficiente para encontrar soluciones que no fueran tan costosas para las arcas municipales. Usted mismo ha caído en criticando a otros grupos políticos y a otras fuerzas políticas. Usted mismo ha caído en lo que decía no hace mucho. Ustedes aprueban ciertas medidas que ahora quieren paliar porque les han afectado. Usted dice personalmente, pero de esas medidas sacaron en su día un rédito en publicidad, en imagen, en la prensa, etcétera, un rédito que han estado manteniendo durante 4 años. Como he dicho, se están quejando de decisiones, se están quejando de tener poco sueldo cuando su sueldo lo aprobaron ustedes. Se están quejando de tener gastos por no tener herramientas de las que ustedes decidieron prescindir. Y eso de que este equipo de gobierno conlleva un gasto cero para las arcas municipales, pues señor Alconchel, estaremos todos de acuerdo en que como mínimo, por no decirle que ha faltado a la verdad, como mínimo ha exagerado usted un poquito en la afirmación que acaba de decir. Porque evidentemente, aún no teniendo ese coche oficial, las dietas, etcétera, 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 las han estado cobrando, sin cuestionar la legitimidad a la hora de cobrar cualquier desplazamiento que haya tenido que hacer. Pero no diga usted que no lo hace. No diga usted que no lo hace si verdaderamente sí lo han estado haciendo en más de una ocasión. En definitiva, y por no enredarnos mucho más y volviendo a lo concreto, que es lo que nos compete, ustedes pretenden que el Grupo Socialista les apruebe una subida del sueldo que ustedes se quisieron poner hace 4 años y ustedes pretenden que nosotros le aprobemos una subida del 25, de una media del 25%. Pues mire usted, si el porcentaje sigue siendo ese, si la subida sigue siendo de tal calibre y tan exagerada, se van a seguir encontrando con una negativa en este punto por parte del Grupo Socialista. Señora Conchel, tiene usted la palabra. Muy bien, bien. Cuestión, al final, siempre la demagogia es lo que se impone. Básicamente, le explico el porqué, porque claro, ¿cómo aplicamos el criterio? Lo mismo de antes, si gobernamos o no gobernamos. ¿Dónde han dado ustedes ejemplo en algún ayuntamiento de Andalucía? Fíjate hasta dónde voy a llegar, que ustedes se hayan bajado el sueldo, hayan hecho un esfuerzo por una situación complicada. No lo han hecho en ningún ayuntamiento. Y nosotros lo que decimos, que lo hicimos cuando entramos. Tuvimos en cuenta la situación del ayuntamiento y decidimos de hacer ese esfuerzo. Y les recuerdo además que no lo publicitamos en las elecciones de 2011. Nosotros no dijimos lo que íbamos a cobrar. Dijimos que íbamos a bajar gasto político, pero nunca dijimos que íbamos a bajárnoslo en un 35%. Eso no es cierto. En cuanto a que usted dice que a nosotros le costamos a este ayuntamiento, señor Puerto, si es que no quiero tirar de hemeroteca, si es que quiero ser bueno, me he propuesto ser bueno esta legislatura. Ese es el propósito de ser bueno. De verdad se lo digo. Pero vamos a ver. Si es que usted tira de gasto y es que no hay comparación. Usted me va a decir a mí que
concejal, que no sé cuántos, yo se lo explico de porque es que no lo sé, incluso he preguntado hoy. Yo le he dicho que yo he viajado de mis compañeros no se lo creen, también se lo digo, que innumerables veces, Cádiz, Sevilla, incluso algunas recientemente, para temas de este ayuntamiento, y yo jamás he pasado un euro. Que lo busquen donde quieran, que no he pasado un euro. Que nunca. Que hay compañeros que han pasado 300 euros en 4 años. Pero, por favor, dividan, por favor. Y no quiero decirle cómo se gastaba el dinero antes, porque me está tirando de la lengua, ya me está buscando. Claro, me está buscando. Entonces, vamos a intentar, es verdad, queremos tener sentido común y lógica, apliquémosla. Vamos a ver cuando hemos gobernado lo que hemos hecho y vamos a verlo ahora que no gobernamos. Vamos a aplicar esa lógica también a lo que hace nuestro partido. Sí, nosotros somos muy pequeñitos, tenemos pocas localidades. Vamos a ver ustedes que son partidos más grandes, los partidos mayoritarios o los nuevos, por eso me he comparado. Sí, es muy fácil decir, porque yo de verdad que me lío con Así se puede, con Podemos, con Levantemos. Yo no lo sé exactamente quién es quién. De verdad se lo digo que me lío. Yo entiendo que pertenecen casi todos a Podemos, es lo que mi sentido común me dice. Y entonces yo le pongo ejemplos de ayuntamientos que han tomado posesión en esta legislatura y lo que me dicen es que el sueldo del concejal 3 veces el sueldo mínimo interprofesional, que yo multiplico 647 por 14 paga, por 3, perdón, y luego por 14 y me da la cantidad. Entonces, es lo que digo, si los partidos tienen unos principios y unas normas por las que tienen que los sueldos de los concejales, si en esta propia comarca tenemos 2 ayuntamientos que es que eso juegan ya en Champions, eso ya ni entramos en lo que gana un concejal, vamos a dejarlo hasta ahí. Y uno está en un estado muy lamentable, y el otro está regular también. Y si lo comparamos a los que estamos igual, vamos a estar igual, exactamente iguales. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué aquí no? Porque somos nosotros los que gobernamos y ustedes los que están en aquella bancada. Es que no encontramos otra lógica. Sinceramente, no encontramos otra lógica. Y lo único que le pretendía decir es que aún así, yo no estoy criticando ni intentando hacer demagogia de los recortes. Si lo hemos hecho porque hemos querido, si mantenemos algunos compromisos. Lo que les quiero decir es que aún así seguimos siendo concejales muy baratos. Que es muy fácil decir, no, es que porque usted arregla el coche. Yo muchas veces me he acordado del coche, no me acuerdo a veces del coche. 40 grados en Sevilla y buscando aparcamiento. Y llegado 1 hora más tarde, cuando tú vas con tu chofer, así, ¡pum!, en la puertecita, como un señor. Pero hay que renunciar a ciertas prebendas o a ciertas cuestiones por la situación del ayuntamiento se ha hecho. Es lo que decir. Entonces, lo único que digo es una razón lógica. Mire usted, nuestro partido dice que el tope es este. Vale, pero no existe. Nuestro partido dice, y los nuevos que han entrado nos han mirado, han aprobado sus plenos con su sueldo y aquí ni mu. Y me imagino que en Puerto Real hay paro para regalar. Y los partidos han puesto el mismo sueldo y habrá hambre para regalar también. Porque hay mucha gente pasando necesidad en la provincia y se han puesto los sueldos y nadie se ha mirado. Eso no es demagogia. La mía, la demagogia, la de los demás no. Y a mí me parece muy bien, como decía el señor Rubén, que los 3 alcaldes hayan puesto ese sueldo. Sí, a mí además le digo que si lo hacen bien, que yo chapó, que yo me quito el sombrero, que 45.000 euros, la responsabilidad que tienen esos 3 alcaldes, no es que no está pagado, es que están regalando, yo no sé si es que les da igual, 8,83, la cantidad de problemas que pueden tener, de los que pueden ser responsables, es una barbaridad. Y visto con los concejales, con algunos de los que han ido, con lo que han hecho ya, yo ya me pondría en alerta. Y lo único que digo que es verdad que lo han aplicado a los 3 alcaldes, pero no lo han aplicado a los concejales, el mismo criterio. Es lo que le estoy diciendo. Yo no es que me quiera comparar con nadie, yo lo único que intento es, dentro de la situación que hay, dentro de los ayuntamientos que han tomado posesión, ver una lógica para el discurso de ustedes. O sea, aquí es un gasto superfluo, en los demás sitios no es superfluo. No, pero como se llama de otra manera, piola. No, piola no. Aquí somos todos iguales o todos diferentes y como digo, son bastantes los ayuntamientos que han tomado posesión, bastante, y en todos se mantienen el sueldo exactamente igual. Y bueno, y sigue siendo igual que algunos bastante más superior y con otras condiciones porque además cobran, incluso con retribución, cobran por asistencia pleno, aparte. Sí, yo creo que, y no quiero tirar de antecedentes por no abrir un debate del pasado y no pasado. He expuesto lo que hay en la provincia, con todos los partidos que hay en la provincia, con todo lo que nos rodea, intentando, de verdad, de no entrar en agravios comparativos con nadie, sino buscar una razón lógica para, como digo, no entrar que si fulano me engano o que si antes ganaba el doble. Me da igual. Nosotros hemos intentado hacer un análisis de la situación que hay en la provincia, pues lo que es más cercano que tenemos, y hemos sacado esa conclusión. Y no pretendemos obligarle. Nosotros somos 10 concejales, la oposición sois 11. Pues si no están de acuerdo, pues votan en contra y punto. Aquí no se trata tampoco de obligar a nadie a votar nada. Nada más.